con ustedes. Efectivamente, ya nos encontramos al aire, nos están indicando en el panel máster de la Travesía TV. Estamos enlazados en esta gran cadena de radios y también de plataformas digitales. Un placer el poder compartir ya efectivamente con todos ustedes en cuanto se refiere precisamente al trabajo de las campañas electorales. El día de hoy contaremos con la presencia de 10 consultores de México, de Colombia, de Perú y por supuesto también consultores y periodistas de Ecuador. También contaremos con la presencia de nuestro compañero presidente de Nueva York. Efectivamente ya estarán enlazándose poco a poco. Queremos agradecer la gentileza precisamente de esta gran cadena que se va uniendo, La Voz de la Prensa allá en Nueva York. Lo propio también tenemos la Travesía TV que va a matrizar, Willard TV también que va a matrizar, Radio Imán en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Radio Tricolor y Arco Iris en la Amazonía ecuatoriana. Futura también nos escucha en la ciudad de Ibarra, La Consentida a nivel nacional. Lo propio también agradecemos La Voz de Lupano en el oriente ecuatoriano, guayasense, en la provincia del Guayas, también La Voz de la Península, TV, efectivamente en la península de Santa Elena, políticos digitales a nivel internacional. Contamos también con Zamora TV allá en Zamora, Chinchipe, lo propio también TikTok TV a nivel nacional, Brújula Digital también a nivel internacional, Defensa y Ataque a nivel internacional, Latinos TV también a nivel de todo Latinoamérica, Café y Política, también que nos escuchan allá en Venezuela, Cicleada por la Vida a nivel nacional e internacional, Futura, La Consentida y todas las radios y plataformas digitales que se unen precisamente el día de hoy a las 24 horas, es decir, a las 12 de la noche se acaba la campaña electoral y iniciamos queremos agradecer a Jorge Palacios, también en la ciudad de Cuenca, que se une con La Voz de la Prensa de la Confederación de Periodistas del Ecuador y en fin podríamos decir a todos los compañeros, amigos, oyentes, televidentes, la expectativa se centra precisamente en el análisis de las dos campañas electorales, es decir, qué hizo durante la campaña electoral la abogada Luisa González con la lista 5 de la Revolución Ciudadana y lo propio también de la Acción Democrática Nacional del ingeniero Daniel Noboa. El pueblo ecuatoriano ha estado a la expectativa del trabajo que han realizado tanto en territorio y lo propio también a través de las redes sociales, es decir, en aire, en tierra y en aire, y qué es lo que se ve efectivamente a nivel de los consultores políticos que van a estar analizando durante los próximos 120 minutos. La expectativa se centra del pueblo ecuatoriano y lo que es más, solicitarles el poder que tiene la ciudadanía, el poder del pueblo, se va a reflejar el próximo 15 de octubre, es decir, cuando se inicie ya el proceso eleccionario en todas las 24 provincias del Consejo Nacional Electoral. Es el máximo organismo, el rector del proceso. Ha existido serios cuestionamientos en torno a la transparencia, pero vamos a ver que no nos podemos anticipar, porque vamos a ver cuál es el trabajo que realiza con la experiencia que tienen los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral y de esa forma podernos dar cuenta precisamente de que exista la transparencia, es decir, lo que el pueblo diga se respete el próximo 15 de octubre, que efectivamente hay algunas empresas encuestadoras que van a trabajar a boca de urna y lo importante es tener los datos oficiales del propio Consejo Nacional Electoral ecuatoriano. Ya se encuentran los observadores tanto nacionales como los observadores internacionales en territorio nacional. El día de hoy
se inauguró ya el proceso eleccionario, son 4.017 PPL. Esto se inauguró en todas las cárceles del país. El día de mañana va a ser el voto en casa, es decir, para todas las personas que se han inscrito y que sufren de alguna dolencia. Y efectivamente el próximo domingo a las 6 de la mañana se inaugura con la presencia del mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso, las máximas autoridades de los observadores nacionales e internacionales en el propio Consejo Nacional Electoral. Le agradecemos a este gran consultor de México, como es el caso del maestro Víctor Vargas, que ya se encuentra en pantalla, y efectivamente con él estaremos dialogando más de Víctor Vargas, que tenemos, parece un eco, pero ya estamos en óptimas condiciones. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el maestro Víctor Vargas, consultor internacional en neuromarketing político, muy conocido a nivel nacional, a nivel internacional, ganador de algunos premios. Nos place tenerlo a Víctor Vargas, nuestro invitado en la noche del día de hoy. Víctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, René, a ti y a todo tu público alrededor del mundo. Te felicito, cada vez más y más grande la red. Sí, es efectivamente, estamos a la espera de los demás compañeros. Estaremos con Fabricio Betancourt de Ecuador. Lo propio también estaremos con Oscar Andrade. Desde Nueva York estará nuestro compañero Rafael Rodríguez. Desde Argentina estará Carlos Chamorro. Lo propio también a nivel de Perú estaremos con Daniel, con Giovanni Berroa, y lo propio también Enzo Helguera de El Perú. Ya estaremos más adelante con ellos. Agradecemos la gentileza que efectivamente a toda esta gran cadena por la democracia, el único objetivo es orientarle de la mejor manera a la ciudadanía que va a estar presente en el proceso electoral. Vamos entonces con el análisis, mi estimado Víctor Vargas, en cuanto se refiere, ¿cómo lo has visto tú el trabajo principalmente del marketing político que han hecho los dos candidatos en su campaña? Efectivamente, ya estamos en la recta final. El día de hoy culmina prácticamente la campaña electoral. Adelante, Víctor. Es correcto, estamos llegando ya a la recta final de unas campañas desde su génesis muy atípicas. O sea, estas elecciones evidentemente no eran esperadas. Eso se notó en el propio marketing o la falta de marketing político de todas las campañas en general y estas en particular. Sin embargo, y esto ha permitido un comportamiento igual atípico de las encuestas. Hemos visto cómo empezando ya el camino a la segunda vuelta, Noboa llevaba un porcentaje muy interesante de ventaja. Y sin embargo, desaciertos de un lado y aciertos de otro han provocado que esta campaña se vaya a la baja, mientras que la de Luisa González ha ido a la alza. La última encuesta que vi, estábamos una la marcaba a 7 puntos y otra a 5 puntos de diferencia. Hubo una que era mucho más atrevida, que era básicamente un empate técnico. De cualquier forma, se hace el número que sea, la realidad es que están muy cercas todas las campañas y los indecisos son realmente los que van a terminar decidiendo quién se lleva esta contienda. La importancia que tienen las encuestas, porque tenemos que darnos cuenta de que muchos ciudadanos, y tú has topado un punto importante, la indecisión ciudadana, también el voto vergüenza, que muchos ciudadanos no quieren identificarse y que efectivamente depende ya del trabajo de las redes sociales. Podríamos decir que la campaña continúa porque van a continuar trabajando en redes sociales
y el Consejo Nacional Electoral no va a poder efectivamente frenar este trabajo de las redes sociales de las dos campañas electorales. Es correcto. Y bueno, ahorita hay otros factores externos que también están influyendo, quieras o no, y no solamente están influyendo en las elecciones, sino también al país. Esta guerra que se acaba de desatar lamentablemente el sábado, también va a tener repercusiones aquí en cuanto a la economía ecuatoriana. Así como la guerra de Rusia y Ucrania se benefició en el sentido del petróleo, esta guerra que se está dando, este enfrentamiento y conflicto bélico que puede incluso complicarse a grados que ni me gustaría comentar. En Israel también va a afectar a Ecuador. Entonces, todos estos son factores que se deben de analizar, porque el próximo presidente, sea hombre o mujer, va a tener mucho, pero mucho que lidiar. Ese es uno de ellos. La cuestión de inseguridad en el país, en ciertos lugares, también ha incrementado de una forma lamentable. En las ciudades que ya conocemos, particularmente de la costa, pero también se están viendo brotes en Quito. Entonces, todos estos factores están influenciando y pueden llegar a influenciar bastante en la decisión del voto. Así es, efectivamente, porque tenemos que darnos cuenta precisamente que la inseguridad social no únicamente está afectando a los sectores costeros, sino ya a todas las ciudades. Claro, obviamente existen nudos críticos en ciertas ciudades, por ejemplo, Durán, Esmeraldas, la provincia de Los Ríos, toda la parte costanera y lo propio también el tema de la extorsión, los vacunadores, que esto también nos trae nuevamente, y lo que es más, los empresarios que están un poco, no diríamos un poco, están bien nerviosos por la situación que se va atravesando con el tema de las extorsiones, las vacunas, los secuestros, pero para ello sería el tema importante y fundamental de los dos candidatos presidenciales. Es decir, si logran en estos 15 meses por lo menos solucionar en algo el porcentaje del tema de inseguridad, podríamos decir que estarían en óptimas condiciones para poder presentarse para las elecciones de 2025. Es correcto, es una expectativa de la ciudadanía. Número uno, hay otra cuestión también relacionada con la seguridad, que es esta noticia del homicidio de Fernando Villavicencio, y esta noticia que sale de una fuente no oficial, apuntando directamente a una de las campañas. Entonces, al no ser de una fuente oficial, de repente queda en el aire como especulación. Si es cierto, no es cierto. Nosotros hicimos un breve sondeo acerca de cómo está viendo la ciudadanía las elecciones. Nos fue primeramente muy interesante ver que la gente dice estar cansada ya de las campañas y de esta elección. O sea, a pesar de ser muy pequeña, la gente manifiesta eso, que está cansada. Por otro lado, también manifiesta el estar a la espera de un pronunciamiento directo por parte de la campaña de Noboa. Entonces, como que hay mucha esperanza ahí, pero por otro lado lo están recibiendo mucho silencio. La maquinaria de la otra campaña de Luisa González está a todo lo que da. O sea, están sacando notas, prensa, uno no puede entrar a las redes sociales sin ver algo de ella. Entonces,
Creo que ahí sí le han invertido una muy buena cantidad de dinero en cuanto a difusión. No sé si a marketing, pero sí a difusión. Totalmente han bombardeado todos los medios. Al parecer, las dos campañas electorales, tanto de Luisa González, lo propio de Daniel Noboa, no utilizaron los medios tradicionales, más utilizaron precisamente las redes sociales. Y lo que es más, hemos visto ya en esta última fase de la campaña electoral, el caso de Luisa González se va alejando de Rafael Correa, que es el líder de la Revolución Ciudadana, el líder del correísmo, ya que efectivamente quizás se dieron cuenta de que estaba un poco bajando el temple y lo que es más la ciudadanía. Es decir, es una pelea entre el correísmo y el anticorreísmo. Pero también hay que darse cuenta, la campaña de Daniel Noboa empieza a utilizarle, a hacer que su esposa y su, madre, su mamacita también salga en la campaña electoral. Esto influiría en algo el tema en la campaña electoral, tanto el trabajo que viene desarrollando Luisa González y el trabajo que va desarrollando también Daniel Noboa, Víctor. Bueno, de hecho, la mamá de Noboa es una mujer que es querida en su medio, es muy respetada. La esposa es una influencer, entonces realmente también le puede beneficiar bastante. Eh, yo creo que al final de cuentas, en una campaña, sea la que sea, y en donde sea, entre más gente hable de ti, mejor. Y si es gente respetada, aún más. Así que no puede haber más allá de que beneficiarlo. Llama la atención, naturalmente, de que toda la campaña es alrededor de Daniel Noboa, su familia y su equipo cercano. Y hay otras personas que no están ahí empujando como quizás deberían, ¿no? Así es, efectivamente, estamos a la espera de los demás compañeros. Parece que el tema también del fútbol, vimos hasta ya faltando pocos minutos, estaba en empate entre Bolivia y Ecuador. Espero de que ya los demás colegas, los demás consultores que estaban ya ratificados, vayan ingresando y efectivamente parece que existe algún inconveniente a nuestro compañero en el panel máster de Travesía TV, precisamente si nos ayuda con el tema de los colegas, de los compañeros que me están diciendo que no pueden ingresar. Bueno, vamos a darles el tiempo suficiente. Estamos en esta gran cadena nacional a través de la voz de la prensa. En Nueva York, Travesía TV que está matrizando, Huilar TV, lo propio también Radio Imán en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Radio Tricolor Arco Iris en la Amazonía ecuatoriana, La Voz de Lupano, también Guayasense TV para la costa ecuatoriana, lo propio también. Eh, a ver, nos está diciendo de que les facilitemos el link, la mayoría de compañeros. Vamos a continuar contigo. No hay nadie, nos dice también en el panel en máster. Vamos a continuar contigo hasta tratar de solucionar este tema con los colegas, mi estimado Víctor Vargas. Estamos también con TikTok TV, Brújula Digital, Defensa y Ataque, Latinos TV, Café y Política, también Cicleada por la Vida, Radio Futura, La Consentida y también con Acción TV. Continuamos entonces, compañeros, con todos los amigos oyentes, televidentes, cibernautas, efectivamente para los, vamos a darles la bienvenida a los demás colegas. El tema fundamental que se juega también es el control del gasto electoral, mi estimado Víctor Vargas. No creo que vaya a haber mucho problema con con ese tema en particular, no, por lo menos no en la campaña de Daniel Noboa, dado que realmente ha sido una de las campañas más austeras que he tenido el privilegio de ver. O sea, no ha habido ese gasto visible. Ha tomado
una estrategia muy interesante, que es ir a los lugares donde normalmente no se visitan. Ha evitado las urbes y ha ido a los pequeños lugares que generalmente no son tomados en cuenta. El resultado de esa estrategia va a ser muy interesante ver el día domingo, mientras que la otra campaña ha sido totalmente eh, contraria a ello. Mucha inversión en publicidad, muy visible, y enfocándose mucho a las urbes. Entonces, el resultado de ello va a ser muy interesante. Las encuestas, repito, tenían o marcaban a la gente ya las dos campañas a 5 puntos de distancia. Eso es algo muy cercano. Precisamente tenía una reunión el día de ayer donde personas del anticorreísmo estaban sumamente preocupados. Y hay un factor que se mencionó que creo vale la pena mencionar, y es de que el anticorreísmo no está compuesto de las personas de la nueva generación. Es decir, al no haber vivido los tiempos correístas, no existe un anticorreísmo como tal en las nuevas generaciones. Y ese es un factor que se debe tomar en cuenta, porque si bien es cierto de que la fórmula normal o aceptada es de que la persona que entra en segundo lugar para la segunda vuelta suma sus votos más el voto del anticorreísmo. Sin embargo, en este escenario parece que se puede romper eso gracias a la nueva generación que no fue afectada durante la época del correísmo. Ahora tenemos que darnos cuenta también el tema del trabajo en territorio, las facilidades que tiene un candidato, por ejemplo, en el tema precisamente de tratar de solucionar el tema terrestre, precisamente hace de que la candidata Luisa González va por vía terrestre, el candidato Daniel Noboa utiliza la vía aérea. Esto le da un poco de mayor facilidad para poder recorrer el territorio nacional. Bien puede ser. Te digo, ha sido campañas muy atípicas. Y ve nada más el poco marketing que se ha hecho y se han ido corrigiendo algunas cosas. Hablando específicamente de la campaña de Luisa González, empezó una campaña de caricatura, literal, tratando de ponerla como Supermujer y Wonder Woman y toda la cosa. De repente fue transformando eso después del debate, logran rescatar el debacle que tuvo en el primer debate, cambian, transforman totalmente la imagen, me atrevería a decir que cambiaron de consultor a asesor, y empieza a tomarla un poquito más en serio. Entonces empiezan a tratar de separarse de la imagen de Rafael Correa, su imagen la tratan de hacer mucho más joven, tratan de posicionarla como una mamá moderna, y ella incluso batalla con esto, y lo notas cuando se expresa y habla, y los nuevos discursos que le están escribiendo, se nota que no es directamente auténtico o genuino. Sin embargo, todos estos pequeños cambios que han hecho a lo largo de la campaña, evidentemente ha rendido frutos. Mientras que, hablando específicamente de la campaña de Daniel Noboa, se ha visto igual de inicio a final, y de repente el no verlo rodeado de personas, de otros personajes, lo hace un poquito preocupante. Y quizás otro factor que está preocupando y me ha llegado mucho rebote de esto es una foto que sale de Diana Tamaín, si mal no me equivoco, junto con Luisa González, justo después del debate. Y creo que eso fue una foto muy desatinada,
porque este es un personaje que, al ser la máxima jerarquía en cuanto a la elección como tal, no debe estar mostrando ningún tipo de preferencia. Entonces, eso también es otro factor que puede influir. Las 8 de la noche con 30 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Continuamos en esta cadena nacional e internacional. Agradecemos la gentileza de todos quienes efectivamente se van enlazando a Travesía TV, que es nuestra matriz, y también saludamos a los oyentes, televidentes, cibernautas de otros países. Nos da la facilidad respectiva para podernos enlazar a nivel de Latinoamérica. La expectativa se centra acá en Ecuador, las elecciones el próximo día domingo. Le damos la bienvenida también a otro gran consultor que ya se encuentra con nosotros, Oscar Andrade, un maestro dentro de lo que es la comunicación política, periodista, consultor nacional e internacional. Bienvenido, buenas noches, Oscar. Muy buenas noches, mi querido René, estimado Víctor, querida audiencia que se conecta esta noche en esta gran cruzada democrática. Un agradecimiento profundo a los medios de comunicación que nos acompañan, a la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y lógicamente a La Travesía, este canal digital que cada vez va tomando más fuerza y que nos permite comunicarnos y dialogar sobre el panorama político del país. Estamos ya en el análisis, mi estimado Oscar. ¿Cómo ha mirado usted efectivamente las dos campañas electorales? ¿Cuáles han sido sus fortalezas? ¿Cuáles han sido las falencias que han tenido las dos campañas? Hay que mirar siempre la situación con antecedente. La falta de gobernabilidad de Guillermo Lasso, que permitió la muerte cruzada, radica también en el tema de que los gobernantes y en este punto a veces los candidatos no comprenden que la comunicación y la política se unen y es una ciencia, ¿no? La ciencia de la comunicación política cada vez se hace más necesaria. Recordemos que en el gobierno de Guillermo Lasso hubo varios cambios dentro de la Secretaría de Comunicación, siempre vinculado a un discurso empresarial y familiar que de alguna forma lo alejaba también de lo que está sucediendo en el país, de los problemas realmente sociales que vivimos, problemas de delincuencia, migratorios y desempleo. Se evidenció mucho más y la comunicación, la falta de comunicación se evidencia mucho más en las crisis. Y eso fue evidente cuando atravesemos la pandemia del COVID, que fue un tema a nivel mundial, un tema que afectó a la salud mundial, pero que en el Ecuador también mucho comunicarse y desarrollar esta sinergia de la audiencia, de la gente y la comunicación dentro del tema de gobierno. Eso permite de que aparte de los problemas de salud que tuvo el mandatario, el distanciamiento con el tema, con el cuerpo legislativo que no no le dieron la oportunidad de gobernar el país, digamos, estemos a año y medio en un corre-corre de unas elecciones anticipadas que jamás debieron haber sucedido, ¿no? Esta muerte cruzada que permite la Constitución de Montecristi nos pone en un dilema como ecuatorianos de escoger un candidato presidenciable que no va a tener el tiempo suficiente de solucionar los problemas que realmente dañan, están afectando al país, si no toma las medidas respectivas con una fuerza de gobernabilidad latente, va a tener una oportunidad de 3 a 4 aciertos, según el panorama de los analistas internacionales, en cuanto a lo que seguridad, empleo y migración se refieren. Entonces, ¿cómo se han vivido las campañas? Pues en un corre-corre, increíble. O sea, Luisa González, sí, como hemos analizado en conversaciones anteriores,
tiene una cercanía con Revolución Ciudadana, lógicamente su partido que le está apadrinando, que es un partido estructurado, lógicamente, y Alianza Nacional Democrática de Noboa, que de alguna manera no ha tenido esa militancia fuerte y que hasta el día de hoy se va armando, digamos, en el proceso hasta el último momento. Por ejemplo, en Tungurahua, en varios sectores se ha visto evidente de que han habido varias cabezas que están liderando, digamos, desde las provinciales el movimiento político y no ha habido la certeza de quién es quién, digamos, y de alguna forma ha generado roces en ciertos sectores. Entonces, el tema del debate dejó también en evidencia que existe un cierto segmento de la población de indecisos y de gente que también está pensando en votar el nulo o el blanco, pero que más bien se pregunta en qué van a consistir las propuestas de campaña y cuál va a ser la gestión de esas promesas de campaña. O sea, ya tenemos un electorado crítico, sí tenemos como ecuatorianos un electorado crítico, con pensamiento y criterio crítico, que no solamente busca la utopía, como dice, o sea, es increíble que utilicen la palabra utopía dentro de una propuesta de gobierno, o sea, es increíble, ¿no? Este ¿sueño de qué? Cuando necesitamos certezas y necesitamos realidades como tal. La migración es un problema grande. Esta vez he estado caminando bastante en el campo y nuestros campesinos son ya longevos. Todos nuestros jóvenes están migrando. Entonces, estas son las realidades, las duras realidades a las que se van a enfrentar, no solamente al llegar a Carondelet, sino todo el sistema delictivo narcoestado que se está generando en el país, donde tenemos recientemente nosotros que seguimos el tema de las redes sociales como estas nuevas plataformas de comunicación e integración de la sociedad red, donde un influencer es asesinado en Esmeraldas por 4 sicarios recientemente. ¿Cuáles son las cosas que no se dicen? Que de alguna forma estuvo apoyando a uno de los candidatos y que de alguna forma su audiencia también tenía un sentido crítico, humorístico, de mostrar la realidad nacional. Y cuán importante es el humor, ¿no? Y cuánto genera el humor este malestar a la dictadura. Y digo de una manera general porque recuerden la persecución que tuvo Bonilla en su tiempo. ¿Sí? El humor, al ser un lenguaje mucho más coloquial y mucho más humano, llega a ese segmento poblacional que a través del meme, por ejemplo, a través del meme, se identifica, ¿no? Y de alguna forma despierta un sentido crítico. Entonces, estas últimas semanas que hemos vivido de campaña política, si bien es cierto, se han topado en varios medios de comunicación donde se han analizado las propuestas, pero todavía no existen certezas de qué propuestas van a ser viables en tan poco tiempo, mi querido René. Mientras René activa su micrófono, René, quiero nomás comentar felicidades porque ganó la selección ecuatoriana, hermano. 20 minutos son para las 9 de la noche, ya estaremos en 20 minutos en las 9 de la noche. Continuamos en esta gran cadena de la democracia a nivel nacional e internacional. Efectivamente, ya se encuentra con nosotros el maestro Giovanni Berroa, él es el vicepresidente de Politólogos Digitales, oriundo de Lima, Perú. Bienvenido, mi estimado Giovanni. Estamos analizando las dos campañas electorales, tanto de Luisa González, lo propio de Daniel Noboa. Buenas noches, Giovanni. ¿Cómo están? Muy buenas noches, René. Muy buenas noches, estimado Víctor, estimado Oscar. Sí, acabo de escucharlo a Víctor. Primero, felicitar, de hecho,
que da alegría esto del fútbol. Pero Bueno, también se ¿quién relaciona, ganó la creo que final? con 2-1 Ecuador. no, pues estoy felicitando. Sí, por Ecuador, claro que sí. Yo, bueno, entre una y otra cosa no pude ver completo el partido, pero en las calles pues se escuchan a gritos, ¿no? Los goles y todo esto. Tiene relación el pensamiento del ciudadano también en las elecciones, el fútbol, situaciones que apasionan. Por ahí que al ciudadano no le apasiona la política, pero sí le apasiona la ciudadanía, le apasiona su país. Entonces tiene sentimientos encontrados con ya todas las dificultades que nos venía comentando el estimado Oscar Andrade. El ciudadano sí ya ahora viene pensando en qué es lo que va a pasar después. Ahora mismo, muchos ciudadanos de un lado que van a votar por una persona o por otra, están pensando que ya está establecido el porcentaje, quién va a ganar. Cada ciudadano tiene su percepción, ¿no? Y lo que normalmente te diría un ciudadano va a ganar el candidato por el que yo voy a votar también, ¿no? Eso a veces genera también media confusión. ¿Por qué? Porque las personas no creen en las encuestas, no creen en que hay encuestadoras que realmente son con profesionales, con personas con valores y no dan por hecho tampoco esto. Porque al final pueden suceder muchas cosas. Ha pasado en Ecuador que han habido cambios de un día para otro y ha terminado saliendo un presidente, ¿no? Que nadie de repente del que nadie de repente estaba pensando. Pero bueno, en el tema de las redes sociales, ¿no? A lo que nos dedicamos por aquí en Politólogos Digitales, pues sí analizamos las tendencias. Yo lo dije la semana que pasó, también tuve una entrevista y la tendencia, el debate no había marcado mucha diferencia, ¿no? A pesar de que los analistas presentes, obviamente más entendidos sobre el tema, más entendidos sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación, estaban viendo como que una inclinación hacia uno de los candidatos. Pero no se ha visto que no se ha dado eso y ha seguido un mismo porcentaje y como que también los dos candidatos se han paralizado. Pero nosotros podemos poner llamémosle 30 y 32, ¿no? 48 o así, estos porcentajes mínimos de 4, de 3. Pero no es la cantidad exacta del ciudadano. Lo acaba de mencionar Oscar, que también influye mucho el ausentismo, influye mucho los votos en blanco, también influyen, ¿no? No es que no, pero no influyen exactamente en el porcentaje de cuánto le toca a cada uno, sino cuánto nosotros no sabemos de ese mismo día qué ciudadano va a votar por quién, ¿no? Y suena como a trabalenguas y muy poético, pero el ciudadano, al que han encuestado y dice que va a votar en blanco, es posible que tenga un favorito y es muy posible que ese día defina ese voto, ¿no? No queda nada más, voto en blanco, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Las tendencias sí siguen, se estancó mucho esta promoción, se podría decir, que fueron sacando después del debate, estos extractos que sacaban, hemos visto muy paralizados, o sea, llegó hasta su punto, de ahí nadie más ha visto estos mensajes que enviaron,
y un candidato y la candidata siguieron con el otro discurso y con el otro tipo de comunicación más amigable. Y a partir de eso han ido creciendo en sus redes sociales nuevamente, ¿no? Por ahí que uno creció un 5%, el otro creció no más de un 7, 8%. Entonces, y en las interacciones también. Pero sabemos que en la campaña normalmente los candidatos pues dan todo, ¿no? Y hablamos de presupuestos. En digital, los presupuestos de las publicidades, las pautas publicitarias. Entonces, ha habido un crecimiento, pero es justamente por ese respaldo también económico que hay dentro de las campañas y el respaldo económico que también han recibido, ¿no? Por ahí iría mi análisis por el momento de cómo van ellos, ¿no? Muy bien, por lo que me pude haber conectado y escuchado hasta el momento a Oscar. Sí, el país está cruzando por una situación muy complicada y después nuevamente seguimos pensando en que presidente o presidenta van a tener un gobierno muy corto, pero no el del año y medio. Va a ser más corto que eso. Porque hasta que comiencen a funcionar las instituciones y los poderes del Estado, va a ser mucho más corto y hasta que empiecen a entenderse, o como dicen, dejar trabajar, ¿no? Pero más que todo, más que todo, a comenzar a funcionar, ¿no? Dado de que ya veíamos desde el inicio o de la segunda vuelta o un poco unas semanas, la anulación, ¿no? del tema de los votos del extranjero y esto complica mucho, porque también si bien podría ser para algunas personas, algunos analistas, de no tener una asamblea tan constituida, la asamblea también ayuda a que avance el gobierno. O sea, no podemos hacer pensar al ciudadano de que la asamblea o congreso o la diputación o en distintos países solamente son la traba de un gobierno, porque si no vamos a seguir en lo que mencionaba sobre la polarización, porque no solo es la polarización de partidos, es la polarización también de los poderes. Entonces vamos a terminar en lo mismo. Pasa en mi país, está pasando hace muchos años, desde 7, 8 años atrás. Entonces no queremos tampoco un Ecuador que comience con este tema de la muerte cruzada, se comience a acostumbrar a sacar presidentes y a sacar poder legislativo, ¿no? Hay que pensar mucho en eso. Efectivamente, estamos de acuerdo con lo que acaba de señalar Giovanni Berroa. Agradecemos la gentileza de La Voz de la Prensa allá en Nueva York, Travesía TV, que es la matriz, Huilar TV, Radio Imán en Santo Domingo de los Colorados, Radio Tricolor Arco Iris en la Amazonía ecuatoriana, La Voz del Upano, Guayacense TV, La Voz de la Península, también a politólogos digitales, Café y Política, y lo que es más también afiliada por la vida, Radio Futura, La Consentida, y tantas más radios efectivamente que se van uniendo a esta cadena por la democracia. Brújula Digital, Defensa y Ataque, Latinos TV. Una satisfacción el poder compartir con ustedes. Ya se encuentran 3 de los 10 consultores invitados para esta noche en el análisis, quién gana, quién pierde, efectivamente el análisis técnico de compañeros, colegas que se encuentran efectivamente en el trabajo del marketing y la comunicación política. Topaba un tema importante, Giovanni, mi estimado Víctor, en cuanto se refiere a la situación. Si es que gana, en este caso gana Daniel Noboa o gana Luisa González, todo también va a depender efectivamente de la acción
que van a llevar a efecto. Antes de ir con Víctor, vamos a darle la bienvenida también a otro gran consultor internacional, como es el caso de Ronald Antón, desde la provincia de Manabí. Bienvenido, Ronald. Buenas noches. René, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un saludo para los amigos, colegas consultores. Así es, efectivamente. ¿Cuál es el análisis que usted nos puede dar así rápidamente en torno a las dos candidaturas que son prácticamente las que están en la segunda vuelta y que en las próximas horas culmina la campaña electoral? ¿Cómo ha mirado las campañas tanto de Luisa González, lo propio de Daniel Noboa? Bienvenido, Ronald. Gracias. Bueno, evidentemente se ha venido viendo una campaña, una guerra de ambos bandos, una especie de una campaña polarizada, una campaña de contraste, donde uno de los primeros ingredientes es el tema de la desinformación que tanto de ambos grupos políticos se está generando. Y creo que en ese sentido también lo que está jugando en juego es que prima muchísimo la propuesta de ambos candidatos que a nivel del espectro mediático, algunos de ellos tratan de jugar y tratan de sobresalir. Yo creo que es necesario ver que hoy en día todavía el voto emocional es sumamente fuerte, adicionándole el tema de las fake news, adicionándole también esas plataformas que hoy en día los ciudadanos están tratando de generar un poco de moderación. Yo hace unos pocos días terminé un estudio, una investigación acerca del comportamiento del voto ecuatoriano y es algo preocupante. Casi el 88% de los ecuatorianos consumen contenidos sin verificación. Es decir, que la gente está consumiendo contenido sin ver la legitimidad de lo que en realidad es o lo que está generando los candidatos. Es decir, que tanto las estructuras políticas como el fanatismo político se están encargando de compartir más una contracampaña en vez de ayudarle a su propio candidato a impulsar un poco el tema de las propuestas. Lo que ha generado también un dato curioso es que solo el 10%, según mi investigación, solo el 10% van a decidir ahora en el silencio electoral. Y como hemos visto, la mayoría de las encuestas ya casi está definido. Creo que hay una variación entre 6 a 7 puntos que no va a cambiar. Creo que lo que queda en estos días y lo que se va a generar en cuanto a la opinión pública y a esta guerra mediática que se está dando, creo que es necesario tomar en cuenta y ver lo tan vinculante que puede generarse en estos días. Por ejemplo, a raíz de una de las noticias que marcó una trascendencia en cuanto al tema de la criminalidad, las 7 personas presas de libertad al encontrarlos muertos dentro de la penitenciaría electoral, abre un análisis que al mismo tiempo abre una interpretación, primero, porque los opositores políticos comienzan a generar especulaciones. No hay pronunciamiento del SINAI, no hay pronunciamiento de fiscalía, no hay pronunciamiento de gobierno, por lo tanto. Entonces, lo que sí generó es que pienso que desde el punto de vista del correísmo cayó en la cascarita, en la trampa que a lo mejor algunos actores de opinión pública comenzaron a generar en su momento y a generar culpabilidad. Yo sí creo que en ese sentido se apresuraron en pronunciarse, en decir que es una campaña negativa, en decir, el mismo líder Rafael Correa fue uno de los primeros que impulsó con un mensaje diciéndole que iban a tratar de culparle en su campaña. Y ahí vienen los líderes de mandos medios que comenzó a generar también eso. Yo creo que como estrategia no fue tan prudente que ellos se hayan manifestado, primero porque no hay ninguna acusación oficial y segundo porque no hay un veredicto, no hay una información oficial de las instituciones responsables de este tema. Entonces, a manera política, yo creo que ellos se apresuraron y no se concentraron en estos últimos días a hacer un buen remate de campaña. Yo creo que en este caso la opinión pública, creo que más prudente ha sido Daniel Noboa en cuanto no se ha pronunciado después del debate, en un post-debate,
sobre el tema de uno de los exfuncionarios de Novoa que estuvo dentro del Ministerio de Agricultura en el gobierno. Entonces, yo creo que eso es lo que hoy en día se está viendo, lo que está pasando justamente en el espectro mediático y esa guerra de fake news que se está generando entre un bando y otro. 5 minutos nos restan para que sean las 9 de la noche y efectivamente vamos a dar canal abierto a todos los compañeros, los contertulios, y efectivamente para que exista un poco de mayor acción, y nuestros oyentes televidentes nos están solicitando efectivamente que vayamos más no un debate, sino un conversatorio más animado. Es decir, ¿qué nos puede decir al respecto, mi estimado Víctor Vargas? Buenas noches nuevamente. Mira, primeramente, nuevamente felicito a Ecuador, es un gran triunfo. Y un saludo a OE Influencer, la Pane Criollo y a Meclobo, que nos están siguiendo ahí en redes. Mira, es que lo que acaba de comentar Ronald es muy cierto. El factor, como había mencionado en otras ocasiones, el factor Villavicencio finalmente no deja de ser un factor interesante. Esto de las muertes de todos los presuntos sicarios es una noticia que me ha sorprendido el silencio que había alrededor de ello. Era para que realmente se diera mucho más difusión al respecto. Creo que pocos medios le dieron importancia y quizás fue una noticia de 24 horas, cuando tiene implicaciones mucho más fuertes. Ahí estás hablando de lo que dicen un cover-up, ¿no? O sea, toda una trama ahí para ocultar lo que hay detrás. Tenemos a su vez también una declaración de la Fiscalía anunciada por un medio que era el menos indicado para anunciarlo. Entonces, eso creo que puede todavía rebotar en los próximos días. Eso va a ser interesante. Bueno, la Fiscalía también le ha dado opción en este caso, al candidato presidencial Cristian Zurita, de adelantarse a las declaraciones y lo que es más una voz oficial, como es la Fiscalía General, efectivamente que dé a conocer ya oficialmente. Lo que se trata, podríamos decir, de que se va adelantando los pronunciamientos en redes sociales, en medios, efectivamente lo que dice Cristian Zurita, pero también cómo repercute, Oscar, el tema de que no se entrega el celular de Fernando Villavicencio. Cristian Zurita sostiene de que no se debe entregar el celular de Fernando Villavicencio. No tiene por qué entregarse porque es un tema privado, que están invadiendo la privacidad tanto de... Pero si los otros entregaron los celulares, ¿por qué no de Fernando Villavicencio? Y es un tema familiar, ¿no? Es así como sostiene Cristian Zurita. En este caso, se deben buscar otros mecanismos de investigación, ¿sí? Para mí todavía se deben investigar muchas más tramas en torno a quiénes y cuáles fueron los autores intelectuales. No nos vayamos muy lejos, mi querido René. Villavicencio, y es lo maravilloso de esta sociedad red, es que se quedan las cosas ya en la nube, ¿no? Se quedan las declaraciones ya en la nube. Por más de que se intente bajar, si una persona ya tiene ese testimonio, esa declaración, pues ya sirve como para hacer una memoria histórica. Y Fernando Villavicencio en vida dijo quién eran los posibles cómplices en el caso de un presunto asesinato. Fue claro en quienes él consideraba que le podían atacar, ¿no? Entonces, ¿pero en eso repercute o no el tema en el proceso eleccionario? Por supuesto, mi querido René, si viviéramos en un país con decencia y democracia real, debían haber suspendido las elecciones.
Si viviéramos en un país decente, se debían haber suspendido. Apenas pasó el asesinato de Fernando Villavicencio, un candidato que tenía un potencial gigante para ganar, un periodista que había sacado investigaciones muy delicadas en torno al tema de redes de corrupción, de mafias que están operando el país. Debían haber cancelado ya esta campaña electoral y debía, si no tenía la gobernabilidad Guillermo Lasso, pues tenía que haber asumido el vicepresidente y terminar el periodo y lógicamente rever una manera de proteger y dar mucha más garantía a quienes iban a ser los candidatos. Hay mucho que decir en torno Tenemos, Oscar, tenemos que darnos cuenta también de que existe un cronograma electoral y que efectivamente se tiene que respetar, dándonos cuenta el tema de la inseguridad que se está viviendo a nivel nacional, mi estimado Ronald. Sí, indudablemente hay un calendario electoral que hay que respetarse. Lamentable lo que le pasó a Fernando Villavicencio. Quiero añadir algo importante en cuanto al tema de la investigación que Cristian Zurita recomienda no entregar el teléfono celular de Villavicencio. Entiendo que ellos fueron compañeros no solo por el tema político, sino por el periodismo de investigación que han realizado, y a lo mejor desde el punto de vista de Cristian Zurita teme que más allá de las investigaciones que había denunciado Fernando Villavicencio, existan otras investigaciones en proceso que pues no lo garantice la cadena de custodia, por cuanto es una información que puede ser delicada y que a lo mejor puede vulnerar y garantizar la seguridad de las personas que puedan estar involucradas en otras investigaciones. Es un poco un tema delicado. Sin embargo, el punto de partida de la investigación de Fernando Villavicencio es saber si en realidad hubieron nexos que lo comprometían en algunos asuntos, por decir, alguien lo ha amenazado, lo estaba intimidando, o sea, yo creo que dentro del teléfono, más allá de las investigaciones que él pueda tener, puede surgir que haya una pista que lleve no solo a los actores materiales, sino al modus operandi, sino los actores intelectuales y cuál ha sido el motivo del cual ocurrió este magnicidio en el caso del candidato Fernando Villavicencio. Entonces, yo creo que el problema es que en el Ecuador, lamentablemente, con los procesos de investigaciones y el peritaje que se lleva, lamentablemente, comprendo desde el punto de vista de Cristian Zurita, es que no hay garantías en la protección y sobre todo en la custodia, en la cadena de custodia del teléfono. Pero bueno, eso creo que los peritos en criminalística y la fiscalía, que son los responsables, ellos tendrán que responder si en realidad en algún momento se deberá tomar la decisión de investigar el teléfono de Fernando Villavicencio. Pero eso repercute en la campaña electoral, decimos a usted, Giovanni, este tema de como un consultor internacional de Perú, ¿repercute o no repercute el tema de Fernando Villavicencio en la campaña electoral, Giovanni? Sí, en la primera vuelta fue notorio, en la segunda vuelta lo acaba de mencionar claramente Ronald, ya no de una campaña de contraste, ya no de una campaña de buscar las falencias del otro candidato, sino de polarizar, lo acabo de mencionar, ¿no? No se habla mucho, pero sí hay un discurso detrás, ¿no? Que no viene, lo mencioné, no viene directamente de los candidatos, ¿no? Viene de otros grupos de personas o de otros grupos también, compañía de candidatos, de los candidatos y la candidata. Entonces, lo de Fernando Villavicencio golpea duramente de hecho a la candidatura del RC, ¿no? Ya no tengo que andar repitiéndolo, pero
pero en todas las redes sociales pues sale mucho esta acusación directamente, ¿no?, al partido, a su líder, y es algo que van a seguir dando vueltas. No solo ya sabemos que el discurso o la comunicación en las redes sociales sigue hasta el mismo día de las elecciones, ¿no? O sea, es una cosa que eso no se puede parar, ¿no? Muchos dicen así, hay que restringir, como el silencio electoral es una cosa y las redes sociales es parte de la vida del ciudadano o de las personas ahora en la actualidad. Entonces sería imposible hablar de que si sale una plataforma hablando de algo, puedas agarrar y multarla. O sea, no hay un responsable directo por lo que se vierta en las redes sociales. Para interactuar un poco más, mi querido Giovanni Berroa, la candidata Luisa González, dentro de las 69 páginas que tiene en la propuesta de campaña, dice impuesto a las plataformas digitales. Ronald, Víctor, ¿qué piensan sobre esto? Bueno, yo he estado viendo el tema de las propuestas de campaña. Creo que como primera premisa, un medio digital del Ecuador sacó pues que casi la mayoría de las propuestas de campaña tienen plagio, pues tienen altas coincidencias, no han hecho el trabajo como debe ser. Pero más allá de eso, yo creo que esto les pasó factura a todos los candidatos porque fue algo para muchos sorpresivo. Bueno, nadie se esperaba que Guillermo Lasso se iba a adelantar con la muerte cruzada y venían de una campaña seccional un poco desgastada, un poco agotada de lo que se venía dando. En sí, el correísmo llegó a abarcar las principales alcaldías del Ecuador, por supuesto. Pero sin embargo, la otra instancia de una campaña presidencial le hizo ver que ese desgaste que tuvieron en las alcaldías, hoy en día, pues los alcaldes no se han dedicado al 100% al apoyo de Luisa González. Entonces creo que eso también ha venido siendo un desgaste que han tenido ellos. Eh, Creo que o sea, es conocimiento de todo el Ecuador o bueno, de la clase política, que todavía dentro de las filas del correísmo existe una división. Y esa división lo que hace es que no se consolide como tal ese voto que hoy en día en esta segunda vuelta Luisa González necesita. Entonces, desde ese punto de vista, si vemos cuál de los dos tiene más peso político, evidentemente el correísmo lo tiene por estructura, por experiencia en el trabajo de campaña puerta a puerta, por la militancia que maneja un fuerte contingente mediático. Sin embargo, decirlo así, una frase coloquial ecuatoriana, es los que más tienen rabo de paja, por decirlo así, el correísmo. Lo contrario, en el caso de Daniel Noboa, es un candidato fresco, que también tiene la misma experiencia Luisa González, porque ambos vienen de una asamblea saliente, de una asamblea destituida, pero sin embargo, Daniel Noboa, dentro de su perfil político en cuanto a los haberes, no tiene ese peso que a lo mejor Luisa González en la manera negativa lo tiene. Es decir, lo hemos visto ya en las encuestas, Daniel Noboa ha tenido un mejor crecimiento sin tener estructura política, sin tener un buen mensaje político, porque hay que decirlo, en el segundo debate, Luisa sobresalió, pero esto nos da a reflexionar algo muy importante. El nuevo paradigma de la comunicación política, más allá de la preparación de los candidatos, es que hemos visto la interpretación de ese voto joven que no se está concentrando mucho en el candidato que hable bonito, en el candidato que tenga todas las herramientas posibles para perfeccionar su mensaje. Porque si analizamos, en el primer debate hubieron candidatos que tuvieron buen mensaje, propuestas aterrizadas, pero creo que al voto joven lo que le está interesando es ese tema de identidad. Ver a un Daniel Noboa un poco introvertido, verlo un poco pausado, y eso es lo que le ha generado a la gente que se identifique, hasta tal punto que hoy en día una de las fiebres que la gente está comentando en redes sociales es tener la figura de un Daniel Noboa en cartón
y la gente lo está subiendo en contenidos de que lo invitan a comer encebollado, de que lo tienen acostado en su cama, de que están tomándose fotos en el auto. O sea, un Daniel Noboa que por ser novedoso, a lo mejor no tiene plataforma, pero está generando algo fresco de los demás políticos ecuatorianos. Entonces, yo creo que Luisa todavía debe concentrarse, creo que ya no va a haber tiempo de corregir, porque si analizamos, los que mayormente modificaron su campaña fue el correísmo. Contando. Uno, la campaña del borreguito, que fue una campaña institucional que desde mi punto de vista creo que denigró a cierto grupo que se considera simpatizante del correísmo, pero no se consideran borregos, porque eso es algo denigrante. Segundo, la campaña del modo Lu, donde le hacían ver a una Luisa González con una capa de superhéroe, como la superheroína, ¿sí? Y tercero, el tema de acercarse a los jóvenes, tratar de simplificar su imagen. Creo que eso, estas modificaciones, estos experimentos que trataron de marketearlo, como que no les dio el tiempo de a lo mejor reflexionar y concentrarse en un solo mensaje, en una buena propuesta, lo que la sencillez de la campaña de Daniel Noboa, que ha sido una campaña súper sencilla, ha tenido por ahí algunos contenidos virales, creo que le ha generado mucho mejor resultado, comparando de que el correísmo tiene su estructura, tiene su experiencia. Ante un Daniel Noboa, yo creo que Daniel Noboa ha escalado muy bien, muy interesante. Habría que ver qué pasa el domingo, si pesa esa experiencia contra esa improvisación de un perfil nuevo que hoy en día, pues, los jóvenes están hablando y que sabemos que en el Ecuador el voto joven sobrepasa el 32%. Adelante, Víctor. No, me parecen muy acertados todos los comentarios de Ronald. Quizás complementarlo un poquito con lo siguiente, mira. Justo lo que comentaba Ronald ahorita hay que tomar en cuenta el costo por voto, y el costo por voto, séanse lo que sea, la cantidad que termine siendo el domingo, para Daniel Noboa fue, pero mucho más económico que el costo por voto del correísmo. O sea, le han metido por todos lados, y no solamente en redes. Un otro comentario es esto de las redes. Pues sí hay antecedente de eso. En México, por ejemplo, una vez que viene el silencio electoral, los candidatos y las campañas tienen que bajar automáticamente todas sus redes. Y si llega a haber algún tipo de post, incluso que estén activas, llámese Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, son multados y fuertemente. Entonces sí hay ya un poquito de antecedentes de eso, y además creo que es sano, porque realmente el silencio debe de permanecer así, silencio. Ya que la gente por fuera empiece a hacer su propio diálogo es otra cosa. Pero incluso hasta los propios ciudadanos se cuidan mucho de eso, porque les puede llegar una multa a ellos, pensando, aunque no tenga nada que ver con la campaña de forma directa. Entonces, lo más que no han podido controlar es el WhatsApp y ese tipo de redes. Y hay un tercer factor, que es la autenticidad. Fíjate que la autenticidad es uno de los factores más importantes emocionales que la gente busca en sus candidatos. Para muestra un botón, Donald Trump. O sea, Donald Trump, a pesar de ser burdo, grosero, peleonero, bully, todo lo que le quieran decir, pero siempre se mostró muy auténtico. E incluso cuando lo enfrentaron con evidencia que había molestado y abusado sexualmente de mujeres, él lo admitió y él simplemente dijo sí, ¿y qué? Es decir, y eso le ganó muchísimo más gente. ¿Por qué? Porque lo identificaron como una persona auténtica. En ese sentido, creo que es un factor que pudiese favorecer a Daniel Noboa, es decir, en el sentido que, como mencionaban ahorita, muy acartonado, pero siempre ha sido acartonado. O sea, no trata o no trató
en mi muy humilde opinión, creo que desacertadamente no trató de modificar eso. Sin embargo, bueno, ha sido auténtico. Mientras que Luisa González, ahora sí que ¿por cuál Luisa González vas a votar? Por la Luisa González de la primera vuelta, la de la capa y prepotente, con la pose siempre así, o la Luisa de la segunda vuelta, que más down to earth, más cercana, más chévere, todo lo que tú quieras. Ese es un factor también que me sorprendió. Si bien es cierto que hubo una diferencia en el post-debate de la segunda vuelta, la diferencia no fue tanta. O sea, sí bajó Noboa, sí subió Luisa, pero no subió tanto. Y aún así no ha podido tomar la delantera. Entonces, creo que mucho de eso tiene que ver con la autenticidad. Nuevamente vimos a una Luisa González que dio todas las respuestas correctas, pero pareciera como que estuviera escuchando un chicharito, o sea, un pequeño micrófono en su oído con todas las respuestas. O sea, no se mostró auténtica. Entonces, quizás ese factor pueda premiar mucho y particularmente con la audiencia joven. 9 de la noche con 16 minutos. Agradecemos la gentileza de nuestros compañeros, colegas que efectivamente están en el análisis. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Bueno, la expectativa está en la última fase de este conversatorio para todos nuestros amigos oyentes. Ya estaremos definiendo cada una de las posiciones y lo que es más el criterio técnico que realicen los colegas periodistas y también consultores políticos. Estamos en esta gran cadena, en La Voz de la Prensa para Nueva York, Travesía TV, Huilar TV, Radio Imán, lo propio también Radio Tricolor, Arco Iris, La Voz de Lupano, Guayacense, La Voz de la Península, Politólogos Digitales, lo propio también TikTok TV, Brújula Digital, Defensa y Ataque, Latinos TV, Café y Política, La Cicleada por la Vida Futura, Radio Consentida y también Revitón TV. Ya son las 9 de la noche con 16 minutos. La pregunta para todos. ¿Aportó, no aportó la candidata a la vicepresidencia? ¿Aportó o no aportó el candidato a la el candidato de Luisa González de la vicepresidencia? Analicemos también el tema de los candidatos a la vicepresidencia. Oscar. Pues de la candidata Luisa González es un alejamiento total, ¿no? Un alejamiento total porque en algún punto también fue presidenciable, no tuvo la aceptación de la gente, fue también bastante cuestionado en cuanto a las propuestas que sostuvo. Creo que este paso al costado de alguna forma permitió que Luisa González no se sienta invisibilizada. Sin embargo, en el discurso de la primera etapa, que buscaba siempre la cercanía de Correa, este discurso de ya lo hicimos, de tratar de recordar a la gente los aciertos que en su momento tuvo la Revolución Ciudadana en cuanto a ciertas estrategias, por ejemplo, del reforzamiento del ECU 911, la creación del ECU 911, el fortalecimiento de algunos ministerios en su momento. Sin embargo, la gente también no se olvida que los radares chinos nunca funcionaron, que hubo un 30S también, que los policías no se sintieron del todo valorados. Bueno, en este punto en el que usted cuestiona, mi querido René, el hecho de que haya dado un paso al costado el vicepresidente de Luisa González, por lo menos en la segunda etapa, permitió que tenga una voz propia, ¿no? Tenga una voz propia, el ponerse los lentes, el tratar de buscar esta figura intelectual. De alguna manera, como dijo Ronald, le permitió posicionarse. Sin embargo, no con la fuerza que se sostiene, no con la fuerza propia, porque no estamos tan alejados de los números, ¿sí? No subió mucho.
El voto joven es muy, muy importante y el voto joven cada vez es más crítico. Son 635,000 adolescentes de entre 16 y 17 años que ya se encuentran habilitados para votar y 3,4 millones de 18 y 29 años que ya son parte del padrón electoral. Si el hecho de las redes sociales fuera, digamos, que no lo es, una situación decisiva para el voto, pues solamente tenemos que ver que son 918,000 seguidores en TikTok que tiene Daniel Noboa. 918,000 versus 320,400 seguidores que tiene Luisa González. Ahí existe una gran diferencia en cifras. Si nosotros, lógicamente, diéramos un poder a las redes sociales como decidores del voto, sin embargo, no lo tienen, ¿no? Entonces, creo que esta estrategia de que los vicepresidentes de alguna forma no nublen la campaña, pues en cierto punto tiene su estrategia. El debate sí fue, creo que para ambos, muy cuestionable, porque el hecho del último minuto no llegó a tener esa fuerza, ¿no? Un último minuto en un debate presidencial que debía haber tenido alto contenido de profundidad. Era para decir, yo soy, en el caso de Noboa, un hijo de un abuelo empresario, mi padre fue empresario y yo como empresario vengo a generar empleo, cree en mí, pero sin embargo 1 año y medio casi no me sirve para nada. Necesito que creas en esta situación los 4 años donde yo voy a dar la cara por el país y quiero ser reelegido. Creo que ese debía haber sido el último minuto de Daniel Noboa. Y en el caso de Luisa González, desmitificar ciertas cosas que lamentablemente con el rabo de paja, coloquialmente, como decía Ronald, persiguen, ¿no? Desmitificar, por ejemplo, el hecho de la desdolarización, acertar mucho más en propuestas no tan light y, lógicamente, no tan populistas. ¿Qué nos puede decir Giovanni? Creo que tratándose de... No voy a la crítica negativa con respecto a la candidata Luisa, como manejó como dicen para algunos la primera etapa para este partido de su candidata, ¿no? Fue una primera etapa donde sí, y lo hablamos aquí también, del captar el voto correísta, netamente. Por eso que el discurso fue ella con la máscara completamente de líder, ¿no? Inicial del partido. Se sabía que fue muy negativo ya en el debate, en la primera vuelta, el exponerlo de manera tan abierta, ¿no? Ese discurso. Pensaron que le iba a funcionar y iban a terminar de cerrar este discurso, pero en realidad le jugó en contra, ¿no? Y al ver de que no iban a avanzar, pues lo que han comentado aquí, ¿no? Luisa 1 y Luisa 2, ¿no? En donde tampoco me parece tan inadecuado porque empoderaron los atributos que debieron de empoderar, de ir rescatando poco a poco en la primera vuelta, ¿no? Del hecho de que es la candidatura de una mujer, ¿no? El hecho de que ha participado muchos años en política, también ha sido una empleada pública. Entonces, ese recorrido sí nos agarra de sorpresa porque lo hacen en menos de 3 semanas, ¿no? O sea, porque no
no es que hayan comenzado a agilizar tanto eso. Y el tema del cambio, pues, de vestimenta, de apariencia, de formas de hablar, de comunicarse, verse más ligera, sí, a muchos ciudadanos les genera antipatía. Claro, ¿no? O sea, el que la persona que ya saben y ya la han visto, y lo que se queda en las redes sociales impregnado, lo que se queda en internet, ¿no? Hay comparaciones, salen comparaciones de ella de una manera y de la otra. En cambio, el otro candidato, Daniel Noboa, pues ha sido igual, o sea, ha sido casi, es un print de Daniel Noboa en la primera vuelta, en la segunda. A muchos no les cuadra, pero a la gran mayoría esta autenticidad sí les encaja, o sea, de muy buena manera. Lo importante que hay que aclarar a nuestros oyentes televidentes y cibernautas, efectivamente, de que ninguno de los contertulios tiene acción directa con la una candidatura o la otra candidatura. Nosotros no queremos, en cierto sentido, señalar de que estamos a favor de Daniel Noboa o estamos a favor de Luisa González. El análisis que lo están realizando nuestros contertulios efectivamente es un análisis netamente técnico, porque ya nos empiezan a escribir, precisamente no. Nosotros de ningún momento estamos alineados a algún partido o movimiento político alguno. El análisis, este conversatorio, esta cadena de la democracia no tiene ningún grado de intención de estar a favor de Daniel Noboa o de estar a favor de la candidata del correísmo. Efectivamente, no estamos ni al un lado ni al otro. Los contertulios están analizando efectivamente un análisis netamente técnico, cómo los consultores analizan las dos campañas electorales. Por eso es que estamos analizando en estos momentos precisamente si influyó o no influyó en el caso de Daniel Noboa, Verónica Abad, y en el caso de Daniel Arauz con la candidata correísta, precisamente. Entonces, no hay, porque ya me empiezan a lanzar dardos. Aquí no tenemos ningún proyecto o situaciones o que estemos estimulando hacia la ciudadanía a uno u otro candidato. ¿Quién Sí, gana? René, ¿Quién? Sí, adelante. y solo porque no quería comentar acerca de la vicepresidencia, porque me pareció una buena estrategia que no se debería dar, claro, si tuvieran buenos candidatos a la vicepresidencia, ¿no? Y no hayan patinado tantas veces, y no haya ayudado mucho en las campañas, más bien fueron perjudicando poco a poco las candidaturas. Entonces hicieron excelente ahora están casi 100% escondidos, ¿no? Hasta, de hecho, lo hemos visto en otros países también, ¿no? Entonces, en mi país, Perú, sucedió eso también, ¿no? Entonces, solo quería comentar eso porque Oscar nos lo ha explicado también de manera extendida, ¿no? Las 9 de la noche con 30 minutos, a las 10 de la noche estaremos finalizando este conversatorio, esta transmisión en la cadena nacional. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Obviamente está la expectativa de todos nuestros amigos oyentes, televidentes y cibernautas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de las plataformas y también de algunas radios a nivel de Ecuador. Una satisfacción el poder compartir con ustedes estos 120 minutos efectivamente con consultores que sí conocen de lo que es el marketing, consultores que sí conocen lo que es la comunicación política. Víctor Vargas. Fíjate que muy interesante. Yo creo que después de estas campañas va a haber mucho, pero mucho que analizar. Ahorita comentabas acerca del marketing. Yo más bien diría la falta de marketing, la falta de comunicación, y creo que va a haber muchos, ya empezaron de hecho de la primera vuelta,
algunos candidatos que se esperaba mucho más de ellos y cayeron. En cuanto al tema de los binomios, la verdad es que sí afectaron, digo, he escuchado tantas teorías por ahí, dinero intercambiado. Yo en lo personal pienso que fue una estrategia muy desacertada. Y lo voy a decir simplemente desde mi quehacer. Una de las cosas que nosotros nos enfocamos mucho en las primeras etapas de la campaña es sentar no solamente al candidato, al equipo cercano, lo que le llaman el búnker, también a la familia y también al binomio. Y se les da primeramente un entrenamiento acerca de lo que viene, lo que se prevé y cómo dar respuesta a ello. Y la segunda parte es sentar semanalmente en lo mínimo y dar todas las líneas claves que se van a estar dando durante la semana. Es decir, no debe haber sorpresas y cuando las hay son mínimas. Y en este caso, quizás por eso es de que vimos el desempeño de ambos binomios como lo vimos, porque cada vez que hablaba el binomio de Luisa González, subía Noboa, y cada vez que hablaba la binomio de Noboa, subía Luisa González. Entonces, yo creo que ahí más bien es no dudo de la capacidad intelectual de ambos personajes, por algo están donde están. Más bien, pensaría que hubo una falta de coordinación ahí con los estrategas, con los coordinadores de campaña, de sentar al equipo y decirle, mira, estas son las líneas, estas son las palabras claves, estas son la estrategia que vamos a estar manejando semana por semana y día a día, recordarles, mira, estos son los puntos que se van a tratar el día de hoy. Y la última observación en eso es precisamente, hubo un momento en la campaña en la que pareciera que los binomios estaban tomando más control de la campaña que los propios candidatos. Se estaban expresando más que ellos, que no sería mal si estuvieran haciendo y apoyando al candidato, pero cuando el candidato principal está diciendo A y el binomio o la binomio está diciendo B, entonces ahí es donde entra el conflicto. Las 9 de la noche con 34 minutos, 9 horas 34 minutos, continuamos en este gran conversatorio. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Estamos ya a escasas horas, a las 24 horas 12 de la noche, culmina la campaña electoral. Y como muy bien decía Giovanni, para las redes sociales no culminan, sino continúan. Efectivamente, no hay un control que pueda frenar el tema de las redes sociales, Oscar. Eso es lo que más intensa le pone a la campaña política. Recuerdo en las campañas seccionales estábamos con algunos candidatos y la última semana, o sea, los días de silencio electoral para nosotros fue un trabajo sumamente fuerte que lo veníamos trabajando semana por semana. Inclusive se marcó una estrategia para el último día, el día D. Entonces, este tema de geolocalizar los votos, ¿no? Creo que para una campaña seccional que yo en el tema de la consultoría voy caminando, hay grandes maestros como... Para mí es un privilegio y un honor estar en este panel junto a usted, mi querido René, a quienes yo admiro mucho, Ronald Tantón, que siempre es una guía, siempre le estoy consultando, le llamo y siempre tiene ese afán de colaborarme, y a Víctor Vargas, que deliro en cada una de sus presentaciones y aprendo mucho de él. Con Giovanni vamos juntos de la mano, también consulto varias cosas en el tema digital. Entonces, en el tema de campaña estratégica del día D, yo preparé varios spots políticos y uno en especial que me permitió la campaña ganadora de un alcalde. Entonces, se geolocalizó, se referenció y llegaba el mensaje directamente al móvil del candidato, o sea, al móvil de la población como tal, ¿no? Es importante, antes de continuar, Oscar, que le explique al público qué es el día D,
Porque nosotros conocemos, pero para ellos es algo nuevo. Perfecto, sí, el día es el día de la elección, prácticamente, el día D es el día de la elección. Entonces, junto con los militantes, ya se dan unas directrices, porque ustedes saben que el militante de alguna forma busca un cierto sentido de interés, sea de pasión por el partido político, sea en algún momento también sentirse favorecido. Existe un compromiso de alguna manera. El militante tiene un compromiso con el partido y con el candidato. Entonces necesita ser direccionado y tener ciertas políticas internas para poder gestionar ciertos recursos o productos comunicacionales. Entonces, en este caso, yo gestioné un spot político que se generó para este último día, donde empezamos a partir de sí, porque fue casi entre la noche y toda la madrugada, todo el mediodía, donde pedíamos a través de la voz de la gente que se vote por el candidato. O sea, apenas la idea era que apenas abran los ojos, el primer mensaje sea una invitación para que vayan a votar. Y posterior, después del pasado las 12 del día, seguía otro producto comunicacional que les invitaba nuevamente a votar a los que no habían votado. Y finalmente un tercer spot que ya es casi al momento entre las 3:30 y 4:30, que es ya con el cierre del horario electoral, para que la gente que aún no ha asistido todavía vaya a votar. Eso es para mí lo más importante en cuanto al tema digital. O sea, nosotros no paramos, los equipos de comunicación no paramos. Pero cuando tienes estructurado, lógicamente, un equipo de comunicación y cuando sabes la importancia del spot político, pese a que sea tan vulgarizado como en TikTok, ¿no? Digo vulgarizado, ¿por qué? Porque la gente piensa, y ese es un tema que yo siempre me conflictúa en el tema comunicacional, que la gente que escribe se siente escritor, el tipo que tiene celular se siente fotógrafo, y ahora alguien que genera un video simple en TikTok se siente cineasta. Entonces, no es así. En comunicación política existe una estrategia. Nosotros trabajamos primero una estrategia, se posiciona el discurso, se posiciona en la estrategia de los productos comunicacionales, cuáles van a ser los temas que vamos a ir posicionando, y finalmente eso va sumando en el tema de subir el nivel de la gente, de la intención del voto como tal. Entonces, el silencio electoral, si bien es cierto, el código de la democracia es para los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, en redes sociales nosotros trabajamos 24/7 con productos ya elaborados previamente, y si existe una buena cadena de una buena jerarquía comunicacional, tipo OPSIC, o sea, tipo operaciones psicológicas, nosotros ya, eso ya está aprobado y supervisado. Entonces, lo que nosotros hacemos es dirigir a qué tipo de target, a qué tipo de público objetivo, a qué tipo de audiencia va llegando cada mensaje que persuade al electorado de forma positiva y muestra las mejores ventajas del candidato, ¿no? Eso es para mí el tema. Más bien, el silencio electoral en redes sociales, y por eso es que yo hice una pregunta, hay una propuesta de la candidata Luisa González que dice colocar un impuesto a las plataformas digitales. Eso es interesante porque ¿en qué punto estamos coartando la libertad de expresión, por ejemplo? O a su vez, ¿qué va a pasar luego, no? Ya se generó una superintendencia de comunicación e información en algún momento. Hay ciertas culpas, pero son cosas que el país ya no tiene que volver a repetir. Nosotros necesitamos libertad de expresión, y parte de la libertad de expresión son las redes sociales, que ahora nos permiten estar desde Perú, desde México, desde Machala, desde Manta,
O sea, nos permite unirnos como hermanos latinoamericanos e ir buscando criterios que Como ya les había dicho Oscar y a todos los compañeros, pueden interrumpir, no importa. Es decir, hacer el dinámico el tema, Víctor. Oscar, yo no le creo a Oscar, la verdad, yo creo que nos está mintiendo a todos, porque yo tengo muchos clientes que me juran y prejuran que sus hijos son expertos en las redes, que son expertos con la cámara y que con los likes que ellos tienen y pueden generar, ya. Así que no creo que se necesite un profesional, Oscar. Yo creo que los hijos son más que suficientes. Sí, pues hay el tema del Sobrinity Manager, ¿no? Siempre buscan gente de confianza para ellos, gente que, y es una de las cosas que siempre tratamos de nosotros en el tema digital, tratar de cambiar esa mentalidad, porque cada vez se vuelve más técnica, las redes sociales se vuelven más técnicas, nosotros hacemos campañas digitales pagadas, ¿sí? Existe una fotografía profesional de por medio, existe fotografía política, existe fotografía documental. Para poder hacer un buen producto comunicacional se necesita generar un guión, hay una estrategia de por medio. Y cuando los candidatos y nosotros nos acercamos a generar un lobby, a conversar con el candidato, a exponerle por qué es importante de que tenga un discurso político que esté aterrizado a un plan de campaña que sea no utópico, sino más bien realizable y aterrizado a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, hay problemas muy, muy fuertes de liderazgo y lamentablemente existen asesores, digamos, hay asesores de luz y asesores no tanto de luz, ¿no? Y más bien buscan intereses políticos. Nosotros, yo al menos considero que nosotros como comunicadores, como tener este acercamiento a las bases sociales, siempre generamos un cambio positivo dentro de nuestra gente. Siempre estamos hablando con el campesino, estamos hablando con el lustrabotas, estamos hablando con la señora del mercado, estamos viendo realidades sociales que no quieren ser topadas. Estamos hablando, buscando y rescatando testimonios de problemáticas sociales que muchas veces cuando el candidato deja de ser candidato, se omnibula en el ego del poder y ya no regresa a ver esas problemáticas. Y mucho de eso es provocado por el propio consultor, ¿no? Porque finalmente si adulas al candidato, sientes que estás cerca de, y sin saber el candidato, que generalmente quien lo adula es quien lo va a traicionar. Hay una cosa que dijo Oscar muy interesante y es, creo que ahí se responde la pregunta de tu programa, de quién gana y quién pierde. Las campañas como tal, ese tiempo de campaña, ese tiempo de guerra está destinado ¿para qué? Para empezar a ganar terreno dentro de la propia contienda. Y ya cuando se llega el día D, ya es un poquito más de mantenimiento y listo, pero ya uno sabe quién va a ganar y quién va a perder. En campañas como las que estamos viviendo en Ecuador, es algo todavía más interesante. ¿Por qué? Porque por la falta de campaña, ¿quién va a ganar? Quien tenga mejor estrategia del día D. O sea, eso es algo así como llegar al mundial, no haberse preparado bien la estrategia durante el juego y tener que depender del penalti. Y eso es lo que estamos llevando ahorita. Vamos a llegar al día D en penaltis. Ya no va a ser un triunfo por goles o por goleada, lo cual nos lleva a una situación peligrosa para el Ecuador. ¿Por qué? Porque gane quien gane, va a haber una división de país, no va a haber una unión. Y eso pone en peligro al país durante el corto periodo que sea esta presidencia, pero las cosas pueden cambiar de un día para otro. Lo acabamos de vivir el sábado. ¿Quién iba a decir de que íbamos a tener guerra ahí en Israel? Todo puede cambiar en un segundo. Entonces, 18 meses es un periodo importante. Y el tener un país dividido, gane quien gane, tener un país dividido desde el punto de vista estratégico, que es lo que a nosotros nos compete, es una falta de estrategia, una falta de consultoría, una falta de comunicación. Ya debería haber un ganador claro y hoy todavía no lo hay. ¿Quién gana, quién pierde,
Mi estimado Ronald. Bueno, interesante el tema que estaba hablando Oscar y es importante también tomar en cuenta que antes de una campaña, y lo digo en base a mi experiencia que yo diseño las campañas, a veces no solo la estrategia es lo que hace decidor para que el candidato gane, sino que detrás del liderazgo del candidato, detrás de la propuesta, debe haber un proceso social existente, lo que a lo mejor muchos candidatos no tienen un proceso social y ese proceso social tiene que ser responsabilidad social, lucha de clase, ayuda humanitaria, activismo social y político. Entonces, los procesos sociales son la base para que los candidatos se conviertan en líderes y manejen una representatividad. En base al perfil de los candidatos, se diseña una campaña acorde al perfil de cada candidato. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Todos los candidatos, cuando tienen una imagen, se necesita saber con qué tanto se cuenta. En el caso, por ejemplo, Guillermo Lasso manejó un proceso social de oposición al correísmo, es decir, durante varias campañas, Guillermo Lasso se consolidó el candidato de oposición al correísmo, con Lenín Moreno, con el mismo Rafael Correa, ahora que cuando ganó las presidenciales. Entonces, ese proceso social, a lo mejor que no lo consolida como un líder, pero sí lo consolida en base a una representatividad que lo que ha generado justamente el anticorreísmo es la representatividad que ellos tienen, es la identidad. Y ese es un proceso social, aunque a lo mejor un poco más direccionado al odio hacia una tienda política, pero es un proceso social que se ha venido construyendo a medida que ha pasado las campañas políticas. Entonces, lo que yo he visto y lo que he visionado, en el caso de estas dos campañas, tanto la de Luisa González y la de Daniel Noboa, es que ambos tienen procesos sociales totalmente distintos, diversos. Pero más allá de ese tema, yo creo que mi preocupación radica un poco en cuanto al tema de la profesionalización, es decir, de cómo se ha venido construyendo el proceso de campaña de cada uno de ellos. Miren, y hay algo muy interesante. Cuando Daniel Noboa ingresa, o sea, se filtra, pasa la segunda vuelta, él sabía que no tenía un despliegue en lo territorial, lo que lo hace que su campaña se aterrice a un puerta a puerta por el nivel de conocimiento en el territorio que no lo tenía. Hay que decirlo, fue la sensación en su momento por el voto joven, porque fue el candidato que menos generó discordia en un primer debate, pero la necesidad de querer asegurar los votos le generó a que vaya a territorios, porque no tenía nivel de conocimiento de territorio. No es lo mismo tener el nivel de conocimiento mediático, a lo mejor nosotros nos conocen ante los medios, nos conocen los periodistas, los medios de comunicación, algunos actores políticos, pero ese es un nivel en espectro mediático, pero el nivel territorial es otro, el ciudadano de la calle que a lo mejor no lo conoce a Víctor, no lo conoce a Oscar, no lo conoce a Giovanni, no me conocen a mí. Entonces, yo creo que Daniel Noboa en su momento se dio cuenta que él no tenía ese nivel y le tocó aterrizar. Lo mismo le pasó a Luisa González. Luisa, una candidata nueva que representa el correísmo y que en una primera vuelta muchos votantes generaban preguntas porque querían saber de dónde viene Luisa, qué está haciendo Luisa. Y es más, hasta el día de hoy hay votantes que dicen voy a votar por la candidata de Correa, pero no saben a ciencia cierta quién es Luisa González. Entonces, en las campañas es tan necesario generar un buen diseño de campaña que viene en base al perfil, que tenga un proceso social. Y el resultado de ese proceso social es el nivel de conocimiento que los candidatos deben tener para poder participar en una elección provincial. Lo que ha generado este tema, y yo acotando un poco con el tema de los binomios vicepresidenciales, yo creo que ambos
a ambos candidatos a vicepresidente, tanto Andrés Arauz como Verónica Abad, debieron haberse sincronizado como equipo de binomio, porque fortalecer un poco más la propuesta. El poco tiempo que hay en la campaña en Ecuador, porque Ecuador ha sido uno de los países con menos tiempo de recorrido para campaña, aproximadamente menos de 40 días, lo que en otros países como Argentina, como México, como en Perú, pasan del mes, mes y medio hasta 2 meses. Lo que no se da en Ecuador es que el tiempo, como no les da, yo sí creo que los dos candidatos, a pesar de los errores mediáticos que han tenido y que creo que en su momento filtraron la participación de los candidatos, creo que fue lo más asertivo dentro del buró político de cada equipo de campaña, es justamente ya no seguir generando discordia y estos errores que en algún momento les causó un poco de incomodidad tanto a Daniel Noboa como a Luisa González. Pero si nosotros analizamos desde un punto de vista íntegro y separando, creo que la campaña de Luisa González hubiera tenido un buen apoyo mediático si Andrés Arauz se hubiera sincronizado. ¿Por qué? Primero por el nivel de conocimiento que Andrés Arauz tiene, porque ha sido ya un candidato experimentado en una presidencial y que lo que le convendría muchísimo es que no se presentaran como presidente y vicepresidente, sino como el binomio del correísmo, es decir, el binomio de Correa, que eso a lo mejor los haría comunicar de que se está trabajando en equipo, ya que una de las contrapartes dentro del correísmo y los rumores que salen en la política es que dentro del correísmo hay divisiones. Creo que si hubieran trabajado, creo que con un buen eslogan, que ambos candidatos, tanto Andrés como Luisa, hubieran sincronizado su mensaje, hubieran puesto de acuerdo, se hubieran preparado los dos como para no generar esas contradicciones, creo que les hubiera ido muy bien, creo que se hubieran consolidado y podría decirlo, ellos podrían haber ganado una primera vuelta, tenían los insumos, tenían el nivel de conocimiento, pero creo que la parte de la profesionalización de la campaña les faltó, creo que no supieron aprovecharlo. Por otro lado, en el caso de Daniel Noboa, considero que los errores, las contradicciones de Verónica Abad, más allá de su ideología política, creo que Verónica, y yo he analizado de los 4 candidatos, es que el discurso de Verónica Abad es muy largo, es tan largo que no se da a entender a pocas palabras. Y lo que se generó en las redes sociales es una superedición de los contenidos en los cuales trataba de generar contradicción a las propuestas de Noboa. Creo que Noboa, en su momento, el buró político de la campaña de Daniel, trató de refrescar la imagen de Verónica, haciendo de que ella haga el recorrido en países como España, Estados Unidos, es decir, recorrer y visitar a los migrantes. Creo que fue un poco asertivo. Creo que ambos candidatos trataron de omitir a los candidatos de vicepresidente porque creo que por falta de preparación no se dio. Pero creo que si de los dos, ¿quién hubiera tenido la mejor oportunidad de poder haber aprovechado? Creo que en este sentido era el correísmo. Creo que no aprovecharon el potencial que tiene Andrés Arauz, no solo en nivel de conocimiento, sino también en mensaje, en propuesta, en equipo, pero yo considero que lamentablemente el problema es que no se sincronizaron ni candidato a presidente ni candidato a vicepresidente de ambos equipos. 5 minutos nos restan ya para culminar nuestra programación. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Queremos agradecer a La Voz de la Prensa de Nueva York, a Travesía TV por ser la matriz, Wilar TV para toda la costa ecuatoriana y a nivel nacional, Radio Imán allá en Santo Domingo, Radio Tricolor, Radio Arco Iris en la Amazonía ecuatoriana, La Voz de Lupano, Guayacense, La Voz de la Península, también Politólogos Digitales, Zamora TV, TikTok TV, lo propio también Brújula Digital, Defensa y Ataque, Latinos TV, Café y Política, La Cicliada por la Vida, Radio Futura, La Consentida y también Ritop TV. Ha sido una satisfacción compartir con ustedes 120 minutos en quién gana, quién pierde. Nosotros
les podemos decir a nuestros oyentes, televidentes, cibernautas, ciudadanos, de que no somos los brujos. Quien tiene el poder es el ciudadano el próximo día domingo. En sus palabras finales, el maestro Víctor Vargas. Bueno, primeramente, muchas gracias por por la invitación. Fíjate que a mí me hubiera encantado un debate entre los binomios. Me hubiera encantado eso, me hubiera encantado verlo, escucharlo. Y bueno, como me comentaban de haber mandado a la binomio a diferentes países, mira, otra vez, tiene que haber una estrategia detrás y no siento, no pienso, no percibo que la hubo. Y por otro lado, creo que si pierde Luisa González, uno de los responsables mayores de ese resultado, bien podría ser el propio Rafael Correa. Ahorita, por ejemplo, acaba de sacar un tuit donde está hablando precisamente del homicidio de los asesinos, que es un tema que ya prácticamente se había desvanecido y ¡bum!, otra vez lo aviva. Entonces, y va totalmente en su contra. Entonces, no sé, de repente demasiadas manos dentro de una campaña puede ser una mala estrategia. Y siempre Adelante, Oscar. ¿Quién gana y quién pierde? Yo espero que gane nuestro país siempre. Espero que quien sea el ganador llegue con toda la utopía o las ganas prometedoras de generar empleo, de generar productividad, de reducir el tema migratorio, de reducir la pobreza, de manejar una agenda política con políticas públicas sostenibles y sustentables en este corto tiempo, pensando en largo plazo, que actúe en lo local, pensando lógicamente en lo global. Mi agradecimiento profundo y mi cariño siempre, mi querido René, compañeros, consultores, a la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, que siempre... Confederación, porque si no va a tener el mismo problema ya en Ambato. La Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, que siempre está gestionando estos espacios que son muy importantes de diálogo, de conversación, de debate, que nos construye como ecuatorianos, que lo más importante es construirnos como ecuatorianos. Y quien pierda, que pierda la corrupción, que pierda la impunidad, que pierda la demagogia, que pierda el oportunismo y que pierda toda esa desesperanza que tenemos los ecuatorianos, la gente que está migrando, la gente que no tiene empleo y que no tiene que llevar a sus hogares, que pierda los 5,000 muertos que están habiendo por tema de sicariato en el país y el tema de los extorsionadores. Esos sean quienes pierdan. Mi agradecimiento profundo a usted. Quiero también aprovechar este minuto a Hoy Influencers por el apoyo, a mi querida Liz Romero, un abrazo grande a México. Muchas gracias por el cariño y el apoyo también, y a ustedes, compañeros, porque nosotros somos la voz de quienes nos atrevemos a cuestionar la política en el país. Giovanni. Sí, muy agradecido a todos por compartir este espacio, por todos los aportes que se puedan dar, el conocimiento actual y también, ¿no?, este análisis y lo que podría venir. Yo sí quisiera para este país, tratándose de que en mi país no hay reelección por muchos motivos que seguramente serán de conversaciones próximas, pero sí, un proyecto político debería de ser a largo plazo, debería de ser a generar un bienestar para un país, que no queden truncados proyectos, ideas. Las ideologías no deben desaparecer, pero tienen que ser para el servicio, ¿no? Tiene que haber la vocación de servicio para todos. Y que estos últimos días no haya más violencia, no haya más cuestionamientos de alguna manera entre los ciudadanos, no haya más, no se genere odio.
dentro de los hogares. Lo he pasado yo como ciudadano que soy también de mi país. Entonces, yo creo que eso debería ser, y que el mensaje se siga advirtiendo. Si les faltó decir algo a los candidatos, nada, si quedan 24 horas o menos o lo que sea, que vayan vertiendo el mensaje. Y los ciudadanos mismos que apoyan a estos candidatos, que puedan promover el mensaje, ¿no? Si les parece adecuado. Gracias, Giovanni. Ronald. Bueno, ya se viene un silencio electoral. Creo que los únicos ganadores que debe ser el Ecuador, con transparencia, con democracia, con un voto informado que los ciudadanos hoy en día necesitan tener el tema. Y que bueno, creo que bajen las tensiones de las peleas entre políticos, entre las ofensas. Creo que el propósito de esta elección es buscar un responsable que ayude a contribuir y mejorar la situación que el Ecuador viene arrastrando de unos años atrás. Entonces creo que es necesario que en este lapso de silencio electoral, más bien hacer un llamado a cada uno de los ecuatorianos que reflexione en familia, de forma amistosa, informándose, conversando con la familia, que es importante. Creo que cuando pensamos en la familia ecuatoriana, estaremos pensando con responsabilidad en escoger el mejor perfil que hoy en día el Ecuador lo necesita. Muy amable, le queremos agradecer a Víctor Vargas de México, lo propio Oscar Andrade de Ecuador, Ronald Antón de Ecuador y también a Giovanni Berroa de Perú. Para nosotros ha sido una satisfacción poner un granito de arena. El pueblo tiene la palabra, los ciudadanos tienen la palabra. El próximo domingo piensa, razona, date cuenta que solo es una oportunidad, que tú lo tienes. El próximo domingo el voto lo tienes tú. El poder ciudadano tiene que imponerse ante todo. Mil gracias, muy buenas noches, agradecemos a Travesía TV y lo propio estaremos en un próximo programa. Buenas noches.